Hola, ¿qué tal? Bueno, el objetivo de este video es facilitarles un poco la lectura del material y hacerles una introducción para darles algunas herramientas para que puedan abordar la lectura y el trabajo con el material. ¿Sí? En principio comentarles que todos los materiales, todas las guías van a tener al inicio esto que llamamos cuestiones conceptuales, que es simplemente una serie de preguntas para orientarlos en la lectura, para ayudarlos en la lectura, ¿sí? La idea es que hagan una primera lectura del material rápida y que después puedan hacer una lectura enfocada en las preguntas estas que aparecen en las cuestiones conceptuales. ¿Sí? No se trata de que lo contesten, de que hagan un cuestionario, sino de ayudarlos a que puedan ir identificando cosas importantes en la lectura. El tema de esta clase es vectores, y lo que vamos a hacer a lo largo de ella es poder representar los vectores de diferentes maneras, gráfica y analíticamente, poder convertir de una forma analítica a otra. Vamos a ver que vamos a aprender dos maneras de representar analíticamente los vectores y cómo convertir de una forma a otra. Y además poder operar con los vectores. Esto va a ser sumar y restar vectores y multiplicar vectores por un escalar. Lo primero que van a encontrar es una diferenciación entre magnitudes escalares y vectoriales. Nosotros nos vamos a enfocar en las vectoriales. Todo el trabajo que vamos a hacer va a estar vinculado al trabajo con vectores. Entonces, lo primero es cómo representar gráficamente un vector. Y vamos a ver que la representación gráfica de un vector es una flecha, básicamente, donde podemos encontrar todas las partes del vector. Y para poder trabajar con eso, necesitamos de un sistema de coordenadas. ¿Sí? Entonces la representación gráfica del vector básicamente es poder trabajar, poder utilizar correctamente un sistema de coordenadas. Para la representación analítica vemos que existen dos maneras: la forma de par ordenado y la forma polar. Y lo que vamos a ver luego es cómo pasar de una forma a otra. La forma de par ordenado consiste, como verán, en poder identificar las coordenadas del vector en el sistema de coordenadas. Identificar las coordenadas es poder proyectar el vector sobre el eje X y ver cuál es el valor de la coordenada X del vector, proyectar el vector sobre el eje Y e identificar el valor de la coordenada Y. Lo que vamos a hacer luego es expresar el vector a través de sus coordenadas. De esta manera, siempre indicando la coordenada X primero y la coordenada Y segunda. Y la forma polar consiste en dar como información del vector su módulo y su ángulo respecto del primer cuadrante. Dos datos como información también, igual que en el sistema de par ordenado, porque es un vector de dos dimensiones. ¿Cómo convertimos de la forma de par ordenado a la forma polar? Bueno, a partir de las componentes, calcular su módulo es aplicar el teorema de Pitágoras. Lo que necesitamos es conocer el valor del módulo del vector, que viene a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Conocer las componentes es conocer los catetos del triángulo rectángulo. Aplicando Pitágoras podemos sacar su módulo. Y usando tangente vamos a poder calcular el ángulo del vector, ¿sí? Siempre el ángulo lo vamos a dar respecto del primer cuadrante para que todos trabajemos con la misma información y tengamos las mismas reglas para poder representar vectores. En este caso está resuelto para el vector B y para el vector U. Lo próximo es poder convertir de la forma polar a la forma de pares ordenados, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es representar gráficamente el vector, identificar los triángulos rectángulos y calcular los catetos a partir de conocer la hipotenusa y el ángulo, ¿sí? Para eso vamos a usar las funciones seno y coseno y poder calcular las componentes del vector. En este caso está hecho para el vector S, que vendría a ser el azul, y lo que te proponemos es que hagas lo mismo para el vector P. En todas las guías, luego de alguna explicación, vas a encontrar esto que llamamos ejercicios de aplicación, que son ejercicios donde vas a tener que trabajar en forma similar a lo que se hizo en el ejemplo resuelto, con algunos datos diferentes, pero siempre aplicando lo que se vio anteriormente, ¿sí? Así que por lo general son ejercicios simples que lo que te van a obligar es a poder releer de vuelta tratando de resolver una situación nueva. Bueno, las operaciones con vectores que vamos a trabajar van a ser suma y resta de vectores y multiplicación de un vector por un escalar. Lo primero que tenés que saber es que para poder operar con vectores, para poder sumar vectores, siempre tiene que estar expresado en forma de pares ordenados. Porque la operación, la suma con vectores, está definida
componente a componente. Por lo tanto, es la única manera de poder operar analíticamente con los vectores. Gráficamente sí se puede operar, sea como sea que lo tengas representado. Así que lo que primero vas a encontrar es cómo sumar gráficamente los vectores. La primera forma es utilizando el método del paralelogramo, que consiste en armar un paralelogramo con el vector. Gráficamente se obtiene en forma sencilla. Y la otra manera es utilizando el método de las poligonales, que es ir colocando un vector a continuación del otro y obtener el vector resultante, marcando el vector que va desde el inicio hasta donde terminaron la suma de los vectores. Bueno, y analíticamente, lo que te comentaba anteriormente, que la suma de los vectores está definida componente a componente. ¿Sí? Esta es la forma matemática, pero verás que teniendo expresados los vectores a través de sus componentes, la suma de los vectores viene a ser la componente x del vector, la suma de las componentes x, y la componente y, la suma de las componentes y. Bueno, lo que tenemos es un ejemplo de aplicación donde se suman dos vectores inicialmente expresado en forma polar, por lo tanto lo vamos a convertir a la forma de par ordenado y luego lo vamos a sumar. Y luego lo que queda es cómo multiplicar un vector por un escalar. Es una operación sencilla. La multiplicación de un vector por un escalar es multiplicar el escalar por cada una de las componentes. ¿Sí? Entonces, lo que obtenemos como vector resultante, en este caso lo llamamos C, es un vector que va a tener la misma dirección y sentido que el vector P, pero una longitud diferente, un módulo diferente, ya que al multiplicar ambas componentes por el mismo número, la relación entre ellas es la misma y el ángulo entre ellas es la misma, que es lo que determina esta relación. Bueno, hay ejercicios de aplicación, de suma y resta de vectores y multiplicaciones por el escalar. Y tenés dos problemas propuestos que son los mismos que están cargados como actividad para esta clase. ¿Sí? La idea es que puedas resolver los ejercicios de aplicaciones y los problemas propuestos. Para los problemas propuestos, en el primero vas a tener que elegir la respuesta correcta en un formato de multiple choice. Y para el segundo tendrás que cargar el resultado. Ten en cuenta que después tu profesor o profesora te podrá pedir que le entregues la resolución de ese problema o darte algún otro problema para poder entregar y ver cómo vas trabajando con la resolución. Así que bueno, éxito con la resolución de todo esto. No te olvides que en la clase después vas a profundizar todo esto, ¿sí? Que yo te conté en forma bastante rápida, y podrás sacarte todas las dudas que te hayan surgido del trabajo con esta guía. Bueno, suerte con el trabajo y nos vemos la próxima.